Ahí estamos charlando con Sebastián Galiani, ¿sí? Un gran economista argentino, fue viceministro de Economía durante la gestión de Mauricio Macri. Sebastián, un placer, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, el placer es mío. Bueno, gracias. Sebastián, ¿estás en Israel o estás en Estados Unidos? No, estoy en Tel Aviv, sí, en Israel. Bueno, contame un poquito cómo se está viviendo ahí. Esta semana fue brava, ¿no? En materia de alertas, no sé si te tocó ir a algún refugio. Mira, justo en el edificio que yo vivo tiene refugio, así que no es más fácil, pero esta semana no, al menos yo por ahí tuve el sueño pesado y no escuché sirenas. Hace No dos pasó nada. semanas sí hubo sirenas todas las noches. ¿Y eso te obliga a que, a ver, te levantás y tenés que irte al subsuelo? Hay gente que lo hace, hay gente que no, pero te despertás seguro. Si las escuchás, te despertás. Son muy fuertes, tipo fueron a las 3 de la mañana, 4, así que fueron un par de días de ir a trabajar después, en mi caso, dar clase, cansado. ¿Y qué haces? ¿Vas al refugio y ahí cuánto tiempo están? ¿10 minutos o 2 horas puedes llegar a estar? Puedes estar 2 horas, depende. En general, no. Yo estuve también dando clases en el medio de la guerra en Ucrania, que fui también a apoyar allá. Y ahí podía ser incluso toda la noche. Era más. Acá no lo he vivido de esa forma. Bueno. Quizás porque acá uno sabe que además Claro. es muy precautivo, ¿no? Es el escudo antimisiles es muy bueno, entonces uno está más tranquilo. Sí, en Ucrania, digamos, hay un bombardeo ruso y no hay cómo zafar, ¿viste? Le entran las balas, digamos, hablando mal y pronto a Ucrania. Sí, aparte que hay mucho con drones ahí que no sabes, ¿no? Entonces aparece un dron y todo el mundo se pone paranoico. Terrible. Sebastián, te agradezco este ratito que vamos a charlar. Yo voy a salir con una pregunta directo. No me gustaría que esto sea al final, sino arrancar por acá. Digamos, estamos todos mirando lo que está ocurriendo con la economía de Javier Milei, viendo las equivalencias que hubo durante la gestión de Mauricio Macri, y aparece el tema, ¿no? Bueno, este plan ya lo probamos, ya hemos tenido experiencias de tipo de cambio bajo, de libre acceso al mercado de capitales, desde regulación económica, de apertura de importaciones, y siempre termina mal, y la experiencia de Macri no fue buena. ¿Esta vez puede ser distinto? Sí, por supuesto, porque hay equilibrio fiscal. O sea, todas las otras veces hubo problemas fiscales. O sea, ¿cuáles fueron las otras veces? En el gobierno de la dictadura hubo apertura, pero con un atraso cambiario muy fuerte con la tablita, ¿sí? Y además importa mucho el contexto internacional. Argentina es un país chico, entonces ahí estamos hablando de un periodo en el que había tasas de interés internacionales bajísimas por los petrodólares, que después la tasa se multiplica de 4 a 12 porque Volcker hace la estabilización en Estados Unidos, entonces vuela todo Latinoamérica. Después, al final de Menem, por supuesto, era distinto. Estábamos con tipo de cambio fijo, vinieron la crisis rusa, la crisis brasilera y además desequilibrio fiscal. Entonces, es otra. Digo, hay similitudes, pero no son exactamente los mismos programas. Y después Macri, como vos mencionás, tenía un plan gradual y lo agarró en el medio del ajuste y bueno, tampoco lo que pasó en el 18, en mi opinión, fue el fin del gobierno de Macri y se lo vio en la elección del 19, que no perdió votos. Creo que lo que le pasó a Macri fue que tuvo unas PASO muy mala y eso hizo ver que ganaba Alberto Fernández y porque en el fondo lo que le pasó a Macri fue que tenía un tipo de cambio tipo 18, se le fue a 25, un poco más, después enseguida la economía empezó a bajar la inflación y se estaba recuperando y ¡pum! Perdió las PASO y ya. Pero el tipo de cambio, ¿no? Uno nunca puede saber si este es el de equilibrio o no. Lo que quiero decir es que cuando vos, la Argentina es un país muy volátil y cuando vos, ese país, cuando se integra al mundo y exporta mucho más,
y además tiene una macro estable, tiene un tipo de cambio de equilibrio mucho menor que el tipo de cambio de equilibrio que vos vas a ver en el kirchnerismo. Está bien, Sebastián, pero no estamos exportando más, estamos importando más en este momento, ¿no? No hay tanto. Se está exportando más energía, eso es cierto. Se está exportando mucho más energía y, por supuesto, no se están acumulando reservas. O sea, yo por eso digo, no digo este es el tipo de cambio de equilibrio. Lo que digo es que acá hay un tipo, ahora hay equilibrio fiscal y un tipo de cambio flotante. O sea, que puede ser distinto. Por supuesto que se pueden manejar mal las cosas hacia adelante, pero en este momento yo creo que el gobierno está jugando con los instrumentos que tiene a hacer las dos cosas que, en mi opinión, eran las más importantes para este año. Escribí, de hecho, un artículo a fin de año pasado que decía esto. ¿Cuál es el presidente Milei logró el equilibrio fiscal y evitó irse a una hiper, ¿sí? Por decirlo de una forma. ¿Qué viene ahora este año? Bueno, viene salir del cepo porque no se podía seguir con ese tipo de cambio fijo y ganar las elecciones de medio término, que es fundamental para que vengan inversiones y crezcan las exportaciones, ¿sí? Porque el potencial que tiene Vaca Muerta es enorme y también hay potencial en la minería y hay potencial en el sector tradicional exportador argentino si se bajan las retenciones. O sea que hay todo un camino de crecimiento de las exportaciones. Después puede ser que no alcance y bueno, el mercado va a ir ajustando el tipo de cambio. Después las elecciones probablemente haya un ajuste, o sea, el gobierno empiece a acumular reservas, se vaya más hacia arriba en la banda. Pero hoy, el gran miedo que tenía el gobierno cuando salió del cepo es, mirá si yo empiezo y me voy al tope de la banda. Y después se ponen las encuestas complicadas y a dónde voy desde ahí. Sí, entonces, Sebastián, aparte, digamos, digamos, desde el punto de vista práctico, yo te digo la verdad, o sea, yo también soy economista, vos sos mucho más respetado y conocés, has viajado por el mundo entero, tenés una opinión mucho más calificada para hablar de esto, pero yo digo, si el gobierno empieza a comprar en este momento reservas a 1.200, realmente ya le está poniendo piso al tipo de cambio, entonces es una banda mucho más acotada que no va a bajar nunca de 1.200. Pues si el primer día que el Banco Central te compre 10 palos a 1.200, va a salir corriendo todo el mundo a comprar a 1.200, porque dice, che, este es el piso, más barato que esto nunca va a estar. No creo que sea una buena decisión en este momento del Banco Central salir a comprar reservas a este valor. Pero es lo que estoy diciendo, pero por eso digo, el tipo de cambio cuando el Banco Central acumule reservas va a ser un poco más alto. Entonces ahí va lo que vos decías de que ahora están, digamos, muy apreciado. Digo, bueno, en algún momento va a estar menos apreciado, pero no era el momento quizás desde el punto de vista político, porque el gobierno quería asegurarse de ganar las elecciones. Yo creo que privilegió bajar la inflación rápidamente, o sea, que esa suba que tuvo de 2 meses de la inflación vuelva rápido. Eso lo lograron. Lo lograron, por eso digo, y yo creo que se encaminan a ganar las elecciones, no importa lo que pase ahí en la elección provincial, yo creo que si el gobierno gana la elección nacional y además gana la provincia de Buenos Aires, se le abre 6 años, porque la inversión lo que necesita, el problema de Argentina es y lo vimos con la PASO que mencionábamos antes, hay 2 países acá. Acá, si gana el kirchnerismo, eso no vale nada. Todo lo que subió la bolsa, toda la inversión en Vaca Muerta, todo eso no vale nada, porque entonces tiene que... Ya lo vimos en las PASO. Claro, ya lo sabemos, ¿no? Ya lo sabemos, por eso digo, tiene que verse que el gobierno que está haciendo reformas en la dirección correcta, faltan muchísimas, pero el que está haciendo reformas en la dirección correcta tiene sostenibilidad política. Si no tiene sostenibilidad política, se terminó Argentina y se terminó, me parece, por muchas décadas, porque ahí sí ya van a decir, lo vimos con la dictadura, lo vimos con Menem, lo vimos con Macri, lo vimos con Milei, nunca funciona. Punto. Aparte, Sebastián, acá hay una cosa que es una realidad, que no es ideológico esto, ni es antojadizo. Ya tuvimos el banco de pruebas de Cristina y Alberto Fernández. Cuando gana la elección en 2019, no es que perdiste 15, 20, 12%, perdiste 80%. Sí, se pierde todo, o sea, perdés todo lo que pones. Entonces, ¿quién va a querer venir a Argentina? Che, ojo que acá en 2 años vuelven estos tipos.
Yo no digo que no puedan ganar la elección y si la gente lo vota, felicidades. Pero no podemos desconocer las consecuencias de esto. No es terrorismo financiero ni periodístico. Esto es una descripción. Es una descripción. Si la gente lo vota, vivimos en democracia y es lo que es. Y tendremos el nivel de riqueza que nos da nuestro electorado. Pero siempre es así. Fíjate que, además, muchas veces digo, yo entiendo y me parece perfecto que el presidente Milei lo trate de tibio al PRO, y hubo, en mi opinión, en el duranbarbismo, en ese sector, que no era Duhovne, hubo tibieza. Y el 16 fue un mal año en términos de decisiones fiscales. Todo empezó en el ajuste con el Joe Duhovne. Pero, dicho esto, era un país que no le pedía digamos, no, las dos veces que Argentina realmente el presidente pudo salir con los tapones de punta fue Menem, después de la hiper, y el presidente Milei, que tiene la convicción, pero después de que la inflación estaba en 300%, ¿sí? Y hay una cosa muy importante del ajuste fiscal, que no se dice y que es muy importante. Gran parte del problema fiscal, si vos lo mirás ahora, no un año, ¿no? Gran parte del problema fiscal es 5 puntos más de gasto previsional en el kirchnerismo, en el tercer kirchnerismo, ¿sí? Un gasto previsional que era 8 puntos del producto se va a 13. Entre el ajuste de los últimos 2 años de Macri, ¿sí? De caída de las jubilaciones, más todas las caídas que hubo durante el gobierno de Alberto Fernández, especialmente Massa, y la caída final con los primeros meses de Milei y el cambio de fórmula, se vuelve a 8%, o sea que se sacaron esos 5 puntos de ahí. Ahí está el gran ajuste fiscal. Y es muy importante, entonces, para la sostenibilidad de esto ya vemos, como ayer en el Congreso, están los que quieren volver a subir el gasto previsional y qué sé yo. Por supuesto que hay que arreglarlo. Por eso digo, lo que hay que hacer es votar al gobierno, votar a los aliados del gobierno y que hagan una reforma previsional que lo deje sostenible, porque si no va a estar toda la vida dando vuelta con eso. ¿Sí? Mira, acá Inés dice que ese es un tema muy de charla cotidiana, ¿viste? La cotidianidad de Argentina. Dice, Argentina no tiene una productividad que justifique precios más altos que Europa. Vos estás en Israel, por ejemplo, ¿no? Israel siempre fue un país carísimo, tiene una moneda muy revaluada. Israel es más caro que Europa en general. ¿Cómo comparás los precios de Buenos Aires con Israel, por ejemplo? ¿Sentís que no están, o sea, que Argentina está muy cara? Porque Israel siempre salió el doble que Argentina, el triple. No, Israel es carísimo comparado a Argentina. Carísimo. Es caro, es más caro todavía. Sí, ni hablar el precio del metro cuadrado, ahora con la guerra no tanto, ¿no? Pero salía $20.000 el metro cuadrado en Israel. Y ahora sale $20.000 también. Ahora sale $20.000 y hay un boom de inversión. No hay una cuadra en Tel Aviv donde no haya un edificio, no estén construyendo un edificio nuevo. En medio de la guerra, ¿no? En medio de la guerra. Nadie le importa la guerra. En términos de eso, nadie duda de que Israel va a estar acá. Dentro de 10 años, o sea, hay muchas más dudas sobre dónde va a estar Argentina en 4 años que dónde va a estar Israel. Israel va a ser el líder del Medio Oriente dentro de 5 años, dentro de 10, dentro de 15. Lo es tecnológicamente, lo es militarmente, es la única democracia que hay. Digo, ¿dónde se va a ir Israel? Va a seguir, y además todo judío con dinero alrededor del mundo quiere tener un departamento en Tel Aviv, que es una ciudad hermosa. Claro. Y esto de los precios, ¿no? Volviendo a Argentina, digamos, estamos muy caros en dólares. Entonces, ahí se habla de algo que todo el mundo conoce, que es la enfermedad holandesa, que hay un sector que es muy productivo, que puede ser energía en este caso, o minería, que te genera los dólares, te mantiene un tipo de cambio bajo, pero el resto de los sectores no compiten, no son productivos. Un poquito de eso se está viendo en una escala chica todavía. Entonces, claro, viste que hay empresas que quedan medio... Pero te voy a decir algo que no va a sonar bien, pero es la verdad. Se tiene que ver. Justamente la integración al mundo, la eficiencia, ¿qué es? Es que vos te especializás más en lo que tenés ventaja comparativa y dejás de producir cosas en las que no tenías la ventaja comparativa. Por eso te digo, en el descontrol macro, la economía cerrada,
Y ahí tenés la industria textil argentina, re ineficiente, que en buena medida va a desaparecer. No es que toda va a desaparecer, pero parte va a desaparecer y es parte de lo que está bien, aunque suene mal, si me entendés lo que quiero decir. Y por supuesto va a haber lobby, siempre eso pasa. Pero lo que digo es que es una reconversión, y es una reconversión que siempre es conflictiva. Fíjate lo que está pasando en Estados Unidos. Estados Unidos también descubrió shale gas, oil, y se volvió. ¿Sabes cuál es la principal exportación de Estados Unidos hoy día? Es energía. Estados Unidos ya no es la potencia industrial. Y lo ves, o sea, es un país que ahora está todo el tiempo discutiendo sobre comercio, proteger a la industria. No somos distintos, nadie es distinto, ¿sí? Estas son cosas que pasan. La gran pregunta al final del día es cómo queda la distribución de ingresos de esta sociedad cuando se especializa en la producción de sus recursos naturales y si eso alcanza para darle buenos empleos a la gente. Y eso es una pregunta de mediano plazo. No lo podemos contestar hasta que no tengamos un gobierno que 8 y después otro gobierno que otros 8 años siga en una dirección, que nunca lo hacemos, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque después va a haber crecimiento, se supone que tenemos que mejorar la educación. Sí, acá, Sebastián, acá hay una clave que obviamente ustedes cuando estuvieron en el gobierno también lo sabían. Para mejorar las jubilaciones, para generar empleo, para que la gente que pierde el laburo en un sector poco productivo consiga otro. Tenemos que crecer, se tiene que agrandar la torta. Sin crecimiento no hay manera de generar empleo genuino, de que los jubilados puedan ganar más. O sea, Argentina tiene que conseguir un crecimiento sostenido. Por ahora lo de Milei es rebote de lo que cayó el año pasado. Bueno, ahora viene la gran oportunidad, porque Macri también, Sebastián, cuando vos estabas en el gobierno, también tuvo un muy buen 2017, cuando asume Duhovne, ese primer año. Fue un año de casi 5% de expansión, fue un gran año. De hecho, fíjate que todas las comparativas de nivel de ingresos, salario, etcétera, se hacen contra 2017. ¿Viste? En ese momento no sé si éramos tan conscientes, pero fue un muy buen año. Fue buen año por eso Macri le ganó las elecciones y Bullrich, Esteban Bullrich le ganó a Cristina la senaduría. O sea, claro. Eso es un excelente, porque Cristina no estaba tan gastada como está hoy, por decirlo de alguna forma, y Esteban Bullrich no era el político más popular que había en el país, digamos. O sea. Claro, pero ahora Milei tiene eso, ¿viste? Tiene decir, bueno, ¿cómo hacemos para crecer? Yo creo que ahí o sea, hoy a Milei se lo va a medir por la baja de inflación, y yo coincido, está bajando la inflación, va a tener un buen resultado electoral porque el país demandaba baja de inflación. Para los otros 2 años te va a demandar empleo, crecer, claro, mejora salarial. Bueno, es otra película, creo, ¿no? Es otra película y eso requiere inversión. Y por eso digo, para vos poder invertir, para poder atraer inversión, tenés que salir del cepo y tenés que ganar las elecciones. Si pasan esas dos cosas, además vas a bajar el riesgo país y después tenés que salir a acumular reservas para decir, bueno, el tipo de cambio es un tipo de cambio más cercano al equilibrio sostenible, tenemos un banco central que se está recapitalizando, tenemos equilibrio fiscal y después va a hacer lo que puede hacer, porque al final Argentina es un país muy chiquito y si el mundo entra en muchos conflictos no nos va a ir bien por más que hagamos todo bien, porque dependemos de los precios de los commodities y vamos a seguir dependiendo del precio de los commodities. No estamos desconectados. Correcto. Sebastián, y cuando vos hablas del tipo de cambio, lo que vos estás sugiriendo es que tenés por delante la necesidad de acumular reservas, que es lo que se acordó con el Fondo Monetario y por ahora viene a cuentagotas, y lo que está diciendo es que este tipo de cambio por ahí no es el adecuado para Argentina, por ahí vamos a un tipo de cambio un poquitito más alto que el actual. Ok, pero sacalo de las reservas, dejalo de lado. Te quiero decir una cosa, siempre en un programa de estabilización, lo que dice la teoría económica es que el tipo de cambio se aprecia mucho, ¿sí? Porque es como que vos decís, mirá, yo estoy re mal y ahora te cambio las expectativas del país. Te digo, ahora voy a hacer todo bien, entran capitales, qué sé yo, entonces aumenta nuestra riqueza. Esperada, pero no porque ya la generamos, pero cuando vos mirás hacia adelante decís,
bueno, vamos a exportar más, lo que decíamos antes, aumenta la riqueza, entonces aumenta la demanda agregada y eso atrasa el tipo de cambio, lo aprecia. Pero después, como eso que genera una expansión muy fuerte de los servicios y el tipo de cambio real, estamos hablando del tipo de cambio real, se corrige en parte. Entonces no se lo puede juzgar tampoco a la sostenibilidad por dónde está en el primero o segundo año. Y creo que una de las cosas que nos pasa siempre es que como mantuvimos un montón de industria protegida que no es competitiva, que no puede resistir un año cuando se le atrasa el tipo de cambio, nunca nos quiere dejar llegar al cuarto año para ver la curva. Patalean por todos lados. Está bien para verla y decir, ¿ves que la economía funciona? Sí, aparte del sector textil, calzado, todos esos, sectores que tienen fabricación y producción en Argentina, también los tipos se reacomodan, empiezan a importar más, producen un poco local, un poco importan. Después conozco algunos textiles que cambian el modelo y dicen, no, yo estoy en Argentina y tengo presencia internacional. Ya directamente producen en el exterior y importan desde el exterior aprovechando la marca. Claro. Es como que un poco se pierde esa empresa para Argentina. Pero bueno, es la manera que tiene ese empresario de sobrevivir. Aparte, una vez que hay un horizonte, porque el problema de Argentina es que no hay un horizonte. Uno invierte cuando tiene un horizonte. Dice, mira, suponete que se consolida de verdad un programa de reformas que todavía hay que abrir la economía, ¿sí? Eso no se ha avanzado. Y con Macri tampoco se avanzó mucho en eso. Y hay que firmar muchos acuerdos comerciales. Pero suponete que pasa. Esos empresarios también van a tener que empezar a mirar el mundo y decir, ¿sabes qué? Estábamos hablando de Israel. Yo me tuve que comprar ayer un traje azul porque me invitaron a un par de actos en el que va a estar Milei y dije, bueno, no tengo que ir. Claro, ahora va Milei para allá, tal cual. Me fui a comprar un traje. Primero, que no había de calidad. Segundo, carísimo. Me lo compré igual, no pasa nada, ¿entendés? Pero a lo que voy es que, digo, ¿por qué no? Zapatos, Argentina puede empezar a mirar al mundo y tratar de exportarle otras cosas que no sean los commodities, pero tiene que encontrar su nicho, ¿sí? Tiene que poner marca, tiene que poner producto diferenciado. El traje estándar te lo vende China, te lo vende Vietnam, ahí no vas a competir, ¿sí? Italia ya perdió ese mercado, pero Italia no perdió sus marcas siguen dominando el mundo en ropa. Son cosas de mucha calidad, ¿no? O sea, ahí o el diseño también. Claro. Con diseño, pero ¿por qué no? Argentina, mi papá era un fabricante de calzado muy importante. De hecho, yo conocí a la familia Melconian cuando era chiquito, porque ellos le compraban zapatos a mi papá. Sí. Melconian cuenta siempre, ¿no? Que iba a la zapatería del padre, tal cual. Sí, el hermano la manejaba cuando yo era chico, pero a lo que voy es que todo eso requería toda una mirada hacia el mundo, ¿no? Tenés que estar... dejar de pensar en el mercado interno. El problema que tenemos en Argentina es que como nunca estamos integrados al mundo y cuando nos integramos dura 2 años y después vuelve el proteccionismo. No sabes nunca cómo hubiera sido. Hay todo un aprendizaje. Te hago un par de consultas más, aprovechando, hay muchísimos comentarios de esta charla que estamos teniendo, Sebastián, que está buenísimo porque hay muchas inquietudes. Así que un par voy a pimponear y después ya te vamos a despedir y te agradezco mucho. Juan dice, el plan de endeudamiento es insostenible. En el mejor de los casos pagarás intereses con superávit primario y para eso tenés que comprar dólares y el gobierno no lo está haciendo. Pero yo pregunto algo, Juan, no sé, te la dejo picando, Sebastián, esta. ¿Cómo es? Él reconoce que hay superávit primario y al mismo tiempo habla del plan de endeudamiento. Pero si tenés superávit, claramente no hay endeudamiento ahí. No, la deuda en Argentina no está, cuando vos tenés equilibrio financiero, ¿sí? Que es incluso con los intereses, incluso contando los intereses tenés equilibrio, la deuda no crece y si el producto crece, la deuda sobre el producto cae. O sea que si Argentina mantiene esta estrategia fiscal, su deuda va a ir bajando. No. Después, el tema de comprar dólares es un tema financiero, no tiene que ver con la sostenibilidad de la deuda, porque lo que importa para la sostenibilidad de la deuda es el equilibrio fiscal, nada más. Sí. Después hay muchos que hablan sobre
las complicaciones que tiene el sector industrial, y hay algo que es una gran verdad, ¿no? Que por un lado, eso, digamos, yo doy la derecha a los que parcialmente opinan así, que es que la economía se abre, tenés que competir, está bien que tengas que competir, tampoco podemos tener a los argentinos de rehenes con precios altísimos, pero claro, el industrial que dice, poneme condiciones similares a un montón de con los que yo puedo competir. Igual es algo imposible porque con China nunca vas a poder competir. Claro. Es imposible, por más que te bajen impuestos, o sea, tendríamos que ser ¿qué? Nunca vas a llegar al mismo nivel de competitividad que tiene China. Pero bueno, acá te dicen, bajame impuestos, sacamos un poco la carga del Estado. Eso es más lento, ¿viste? Que el proceso de apertura. Sí, lo que pasa es que, bueno, eso depende de poder seguir bajando el gasto público, ¿no? Si vos bajás impuestos más que el gasto público, generás déficit. Entonces, el gobierno, creo que esa es la gran diferencia con cualquier otro programa anterior, es que ha dicho, no sé, pues yo se lo escuché decir al presidente Milei, a mí me sacan con los pies para adelante antes de hacer déficit fiscal, ¿no? Es como este programa, este gobierno hasta ahora, como decís vos, más adelante le van a pedir otras cosas, pero hasta ahora es equilibrio fiscal, ¿sí? Sí o sí. Acá, cualquier cosa que atente contra el equilibrio fiscal, yo lo veto. No me importa nada. No. Por supuesto que depende de la política. Al final todo siempre depende de la política. Hasta ahora lo pudo hacer porque el PRO lo apoyó, para que no le puedan revertir los vetos. Y creo que si le va bien las elecciones, va a poder consolidar su estrategia política, pero depende de las elecciones. Por eso es muy importante, y todo el mundo, este año va a ser un impasse, todo el mundo va a estar mirando qué pasa al final con las elecciones. Si finalmente el gobierno las gana, bueno, es como un poco como le pasó a Macri, que ganó las elecciones. Yo te digo, cuando yo estaba en el gobierno, a pesar de todas las críticas que había con el gradualismo, los inversores venían y decían, no, está bien, pero yo le creo al presidente Macri. El presidente Macri va a continuar, tardará más, pero va a hacer el ajuste fiscal. Mi problema es si le va a ganar al kirchnerismo. Esa era la pregunta. Claro. ¿Por qué? Porque vos me decís, invertí en Vaca Muerta. Bueno, Vaca Muerta a precio de mercado puede ser una buena inversión. A los precios que le ponen la energía al kirchnerismo no sirve para nada. Entonces, esa es la gran pregunta argentina. ¿Sí? Ahí alguien dice, mira, otro que opina, dice, ahora de golpe acumular reservas no importa. Los del FMI se habrán equivocado al poner metas de acumulación de reservas. ¿Qué cosa? Bueno, pero estamos en un proceso. O sea, el gobierno nunca lo escuché diciendo no importa acumular reservas. Creo que tienen otras vías para acumular reservas que no sea comprando dólares en el mercado. Por ejemplo, el bonte que han sacado ahora, un repo, inversiones que lleguen por la cuenta capital. Hay forma de acumular reservas, no es la única intervenida en el mercado. A ver, yo le contestaría esto. Importa, en este reportaje no se dijo que no importa, ¿sí? Me imagino que se refiere a alguna declaración del presidente, pero a lo que voy es que importa, pero importan muchas cosas y a veces no alcanza para todas, ¿sí? Y hay que, siempre en la vida se trata de priorizar cosas, ¿no? Entonces, el gobierno ha priorizado que cuando salió del cepo no se le acelere la inflación. Muchos economistas decían se va a acelerar y va a ser 3-4 meses más alta, y el gobierno logró que solo sea 2 meses más alta. Y eso fue un logro porque de cara a las elecciones futuras, creo que eso lo va a ayudar. Y el gobierno está apostando a eso. Por supuesto que si le viene un shock, qué sé yo, si mañana Brasil devalúa, no va a haber acumulado reservas, va a haber sido un error, pero con el diario el lunes, ¿sí? El gobierno dice, bueno, a ver, yo apuesto y ahora estoy tratando pero de... Igual Sebastián, discúlpame, el tema de acumulación de reservas, pues al final es todo un tema de expectativas, porque en el gobierno de Macri, que vos formaste parte, el Banco Central había acumulado cantidad de reservas. No sé si llegamos a 50.000 palos de reservas en ese momento, que eran reservas netas. Ahí no había reserva prestada. Y después de un plumazo se te fue todo al demonio, ¿no? O sea que el tema... Pero ojo, porque a mí me parece que la acumulación de reservas, esa acumulación de reservas desde el punto de vista patrimonial fue muy buena. El Banco Central hizo una gran ganancia de capital comprando esas reservas. El tema es que vos tenés que tener reservas para cuando hay shocks transitorios. Cuando hay un shock como, es decir, lo que pasó en el 18, ¿no?
hay una gran sequía y el tipo de cambio tiene que ser más alto en Argentina. Entonces, bueno, te vas a gastar las reservas para eso si sos un banco central racional. Y la otra cosa que estaba pasando es que la Fed iba a subir la tasa y hubo toda una salida de capitales de los emergentes. Y de nuevo, si esa es la nueva situación del mundo, vos no tenés que gastar. Vos querés tener reservas por si pasa algo como, no sé, mirá, hay mucha incertidumbre política porque puede ganar Cristina, pero si después no gana, no vale la pena tener una gran devaluación. Entonces, hay que tener claro para qué se compran esas reservas. ¿Sí? No se la compran para distorsionar el tipo de cambio que tiene que ser, sino para cuando hay cosas que son transitorias. Correcto. Sebastián, te mando un gran abrazo. La verdad que un gusto haber hablado contigo. Y bueno, nos vemos en cualquier momento. Y después nos comentabas cómo le fue a Milei ahí bueno, ya inició la gira por Europa. Varios países. Claro, y el 11 va a estar en Israel, tiene una visita ahí a Tel Aviv, después va a ir al Muro de los Lamentos. Sí. Bueno, tiene una reunión acá muy importante en la que va a firmar un memorándum con el primer ministro Netanyahu el jueves próximo, si no me equivoco, para como contrario al memorándum que firmó Cristina con Irán, como realmente dando vuelta de página. Me parece muy importante. Yo voy a participar del acto y como voy a estar viéndolo el acto. ¿No? Sí. Claro. No, pues eso no. Vas a asistir. Sí, voy a firmar. Invitado. Por las dudas, Sebastián, no firmes nada. No. Bueno, un placer, Un abrazo, gracias.